Íñigo Errejón, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El miércoles se cumple ya un mes de las elecciones. ¿Cuánto de teatro hay en este momento político que estamos? Como decía antes, hace un instante, Lucía. Bueno, lo que hay es un momento político muy intenso. Yo coincido en que es un momento en el que es complicadísimo hacer apuestas a... No voy a decir ni a medio plazo, digo hacer apuestas a semana y media vista. Pero sí que empiezan a suceder cosas, digamos, más allá de las declaraciones. Nosotros el otro día vimos la composición y el acuerdo para la composición de la mesa del Congreso, para el órgano, digamos, que regula el Congreso. Y lo que vimos ahí fue un acuerdo entre el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular. El propio Partido Popular lo reconoce como si fuera alguien a quien esconden un acuerdo y dicen, oigan, reconozcan ustedes que hemos hablado y que hemos pactado y no es malo. Lo que pasa es que uno puede estar a favor o en contra. Y eso, para nosotros, bueno, ya es un dato. Porque en campaña electoral y las palabras sobre todo se las puede llevar el viento. Así que hemos visto a un Partido Socialista que decía querer una cosa y la contraria. Pero su primera decisión, cuando ha entrado en el Congreso de los Diputados, la primera vez que ha tenido que votar, ha votado con un acuerdo con Ciudadanos y con el Partido Popular que le da la mayoría de la mesa del Congreso a Ciudadanos más el PP. Para nosotros eso es una declaración de intenciones que no nos alegra y que nos parece que, bueno, por lo menos nos genera la prudencia de si no estará antecediendo o precediendo lo que pudiera ser un acuerdo de cara a la Moncloa, un acuerdo que para nosotros sería un acuerdo del inmovilismo para que las cosas no cambiaran. Pero lo digo con la prudencia de estar en un momento en el que las cosas cambian de 24 o de 48 en 48 horas. Es decir, que para ustedes no es determinante, en este caso, la posibilidad de un hipotético acuerdo de izquierdas, como plantea Pedro Sánchez, Partido Socialista y Podemos. Hemos dicho que estamos dispuestos a sentarnos con cualquiera a hablar de cualquier cosa. Y no entendemos mucho esta cuestión que plantea que si uno piensa diferente en algunos aspectos es que está marcando como barreras insalvables. Nosotros pensamos diferente del Partido Socialista en muchos aspectos y sin embargo nos podemos sentar a hablar, por supuesto. Lo que pasa es que hemos visto una actitud en la que los titulares y las actitudes concretas y prácticas no coinciden. Y me remito, por ejemplo, a esto que aludía de la mesa del Congreso. No coinciden y, por tanto, nos hacen ser un tanto escépticos. Así que preferimos ir con políticas y con compromisos claros por delante. Cuando hemos adelantado la Ley 25, inspirada en el artículo 25 de los derechos humanos, para frenar los cortes de agua, los cortes de calefacción o de luz o los desahucios sin alternativa habitacional, hemos dicho que queremos ver compromisos por escrito. Porque, y lo digo con la conciencia de la seriedad también de estas palabras, pero no nos fiamos demasiado de los partidos tradicionales, porque les hemos visto hacer sistemáticamente lo mismo. Eso no significa que no podamos hablar y llegar a acuerdos, pero queremos llegar, si se llega, con compromisos por delante, es decir, con garantías firmadas y escritas y no con declaraciones de buenas intenciones. Uno no puede irse por las mañanas a Portugal y por las tardes hacer un pacto a la alemana para la mesa del Congreso. Hoy es el día en el que Pablo Iglesias va a formalizar y va a presentar su propuesta de tener los 4 grupos en el Congreso. Hoy hemos desayunado con un artículo de Mónica Oltra de Compromís en el que le decía, en este caso a Pedro Sánchez, si usted quiere negociar, lo primero, cédanos, como ha hecho en el caso en el Senado, con Democracia y Libertad o con Esquerra, algún diputado. ¿Esa va a ser la petición? ¿Usted comparte esa petición de Mónica Oltra? Comparto con Mónica Oltra la sorpresa. Resulta que, por ejemplo, para poner, como hablamos de 2 formaciones catalanas en el Senado, ¿no? De Democracia y Libertad y de Esquerra Republicana, en Comú Podem ha ganado las elecciones generales en Cataluña y además ha ganado las elecciones generales con un discurso radicalmente democrático pero a la vez de fraternidad, que no quiere separar sino que quiere unir. Y se le dice que no puede formar grupo. Y sin embargo, al Partido Socialista no le importa prestarle senadores a Convergencia y Unió, bueno, Democracia y Libertad, o a Esquerra Republicana. Y no entendemos el doble baremo, no entendemos por qué se puede hacer con Esquerra Republicana y no se puede hacer con la fuerza que gana las elecciones en Cataluña, que es en Comú Podem. Y luego hay algo que nos preocupa más, porque no es una cuestión interna. Nosotros hemos dicho que renunciamos, por supuesto, a todos los extras en términos de financiación que pudieran derivarse. No es en absoluto una cuestión de recursos, es una cuestión política. En un momento en el que en Cataluña se ha investido un gobierno que dice, que declara querer caminar hacia la desconexión con España, aunque ahora Puigdemont lo ha rebajado y ha dicho que a lo mejor no son 18 meses, que va un poquito más largo. En un momento que hay un gobierno así en Cataluña, creo que no sería buena idea que el mensaje que lanzara el Congreso fuera un mensaje de ser sordo a las diferencias territoriales y de ser inmóvil. Y creemos que lo que haría falta sería lo contrario, precisamente para unir más y no para dividir más. Así que va a ser nuestra insistencia hasta el final. Y en todo caso, nuestro funcionamiento interno va a ser siempre, digamos, un reflejo de esa
esa concepción plurinacional de España, pues con la que hemos concurrido a las elecciones. Si no se consiguen esos 4 grupos, si por ejemplo se llega a algún acuerdo para que, como dice la propia Mónica Oltra, que por lo menos que les cedan uno para poder tener 2 grupos, ¿eso sería aceptable para ustedes? Bueno, vamos a ver, nosotros creemos que tiene que haber una composición de grupos que refleje esa diversidad territorial. Si no es así, nosotros intentaremos conformar un grupo con los 69 diputados del cambio político y reflejar a nuestro interior ese tipo de organización respetuosa de la autonomía y de la diversidad de cada uno que creemos que multiplica. Es verdad que hemos concurrido a las elecciones con un conjunto de sumas que han resultado ser multiplicaciones, en la medida en que reconocíamos la diversidad de nuestro país. Eso para algunos es, no sé, digamos, jaleo. Para nosotros ha resultado ser un encaje que multiplica. Y estamos orgullosos y queremos seguirlo manteniendo. Así que seguimos reivindicando que tiene que haber 4 grupos y que en muchos casos es que estamos hablando de la segunda fuerza valenciana, de la segunda fuerza gallega y de la primera fuerza catalana. Seguimos reivindicando que tienen que tener un grupo con entidad propia y nos comprometemos en todo caso, con independencia de lo que haga la institución, digamos, a dar pasos nosotros para garantizar eso mismo. Porque pueden peligrar de alguna manera los acuerdos de gobierno en la Comunidad Valenciana, en Extremadura, por la situación y el disgusto que tienen ustedes con el Partido Socialista. No lo sé, porque también son decisiones, digamos, a nivel autonómico que tienen que tomar los órganos autonómicos. No lo creo y creo que deberían supeditarse a las cuestiones, digamos, de su escala territorial. En este caso deberían supeditarse a cuestiones autonómicas. Pero nadie debería olvidar que lo que ha hecho posible en algunos sitios que haya gobiernos de alternativa al Partido Popular ha sido un cierto espíritu de entendimiento y que si uno está pensando solo exclusivamente en los sillones y en hacer pactos para los sillones, ya digo, para los sillones, para hacer un presidente de la mesa socialista, incluso a cambio de regalarle la mayoría de la mesa al PP más a Ciudadanos, si alguien está pensando solo en los sillones, no es una buena medida para el medio o largo plazo. Creo que este Parlamento, en el que hay diferentes fuerzas y nos vamos a tener que entender con diferentes para diferentes cosas, no es un dato de una inestabilidad coyuntural. Creo que ha venido para quedarse. O sea, creo que los siguientes parlamentos van a seguir siendo así y que, por tanto, hay que empezar a cambiar un modo de ver las jugadas políticas en el corto plazo. Bueno, si lo consigo en el corto plazo ya veremos pasado mañana y mirar con un poquito más de largo recorrido. Y para eso es bueno que haya coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace y entre lo que uno hace un lunes y lo que después hace un martes. Porque esta cultura de la necesidad del acuerdo, en general, creo que ha venido para quedarse. Creo que vamos a tener instituciones representativas más plurales que van a exigir de más flexibilidad a todo el mundo y creo que no es un mal dato para la democracia española. ¿Con Ciudadanos se vería pactando? Bueno, con Ciudadanos podríamos intentar entendernos en según qué cosas. Yo me puedo imaginar, a lo mejor, que Ciudadanos pueda estar interesado en modificar una ley electoral y un sistema electoral en España que podría ser marcadamente más plural, podría ser más representativo de la diversidad de nuestro país y no hacer que unos votos valgan mucho más que otros. Creo que Ciudadanos podría tener un interés en eso. No me veo, por ejemplo, con Ciudadanos derogando la ley Mordaza o la reforma laboral de la precariedad, que ha hecho que la gente siga trabajando, pero trabaje por menos dinero y en peores condiciones, cotice menos y entonces todos tengamos menos recursos para la protección social y para la inversión en empleo o en I+D+I, por ejemplo. Creo que en materia social y en materia económica nosotros le vemos muchísimo más cerca del Partido Popular, pero creo que puede haber aspectos en términos de regeneración democrática en los que quizá podamos entendernos. Nosotros siempre hemos estado en el mismo sitio y, insisto, es importante poner los compromisos encima de la mesa al margen de a quién se los dirija uno. Y luego ya veremos. Es decir, pensar en el tipo de encajes políticos y en el tipo de acuerdos políticos más en qué queremos hacer que en con quién y luego tender la mano a cualquiera. Y efectivamente, con Ciudadanos a lo mejor puede haber una vía de entendimiento por un carril y con el Partido Socialista puede haber una vía de entendimiento por otro carril. Pero, perdona que insista en esto, con compromisos claros y firmados por delante, porque hemos visto muchas veces en anteriores legislaturas que hay veces que las declaraciones por sí solas se las lleva el viento. Y humildemente no hemos ganado las elecciones, pero con 5 millones de votos y un 21% del sufragio, creemos que han sido votos para que las cosas cambien, no para que haya acuerdos cosméticos y reparto de sillones. ¿Cómo están viviendo en clave interna esas acusaciones de presuntos pagos ilegales de financiación de Irán? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Sabes lo que pasa? Que es que en realidad no han parado durante estos 2 años, pero no sino a nosotros nos han acusado de continuas barbaridades durante estos 2 años. Y esas continuas barbaridades pues han ido cayendo por su propio peso. Así que si hay alguien que cree que se ha cometido una ilegalidad, pues está en su derecho y a lo mejor nos hace un bien a todos si pone una denuncia ante quien quiera
y hace que las instituciones o los organismos se pongan a investigar con toda la lupa que puedan. Nosotros hemos presentado nuestras cuentas al Tribunal de Cuentas, las publicamos en la web y además tenemos auditoría externa porque le entregamos a empresas que hacen auditoría las cuentas para que las auditen y para que las acrediten. Ahora, si a alguien además le quedara alguna sospecha, pues está en su derecho de manifestar que le queda alguna sospecha y de pedir que se investigue. Y nosotros encantados que se investigue, si así ha sido durante estos 2 años. Vieta. Sí, buenos días, señor Rejón. Vamos a ver, vayamos a concretar, porque el señor Sánchez, que parece muy decidido a formar gobierno, no puede formar gobierno si no tiene el apoyo de ustedes. Y entonces, el apoyo de Podemos, exactamente, ¿en qué se traduciría? No el apoyo ya sé en qué se traduciría. ¿Qué le pediría Podemos al candidato socialista para que tuviese su apoyo? ¿Entrarían en el gobierno? ¿Sería un apoyo desde la Cámara pero sin participar en el gobierno? ¿Habría 3 o 4 cuestiones fundamentales? Por ejemplo, el famoso referéndum. Exactamente, ¿qué es lo que le van a pedir ustedes a Sánchez para darle su apoyo? Voy de inmediato, solo una cosa previa casi quizá de método. En realidad, mi impresión es que si alguien busca un acuerdo de presidente, lo que tiene que hacer es ofrecer algo, presentar una propuesta. Digamos que el orden quizás sería el inverso. Si alguien quiere ser investido presidente, tiene que ir con una propuesta. Mire, yo quiero hacer esto con España. Sí. ¿Qué les parece? ¿Les parece a usted? Para demostrar que uno tiene un proyecto propio para España que le ofrece a los demás para hacer encaje. No que van los demás y le dicen, mire, mi proyecto para España es ser presidente. ¿Cómo quieren que sea? ¿Con qué políticas quieren ustedes que sea presidente? Creo que es al revés. Ahora, nuestro compromiso sería, creemos que en España hay 3 líneas de actuación fundamentales. En primer lugar, España hoy es un país más injusto y más desigual. Así que necesitamos un compromiso. Creemos que un gobierno que estuviera al servicio de la gente tiene que ser un gobierno que diga, mire, Moscovici y la Comisión Europea están diciendo que hacen falta 10.000 millones más de recortes. Nosotros creemos que esos 10.000 millones de recortes no pueden caer sobre la espalda de la gente, de los sectores medios y de las gentes trabajadoras. Y por tanto, queremos hacer una reforma fiscal progresiva y queremos establecer medidas de protección social que salden una brecha que nos ha ido haciendo a los españoles más desiguales. En segundo lugar, creemos que hace falta compromisos de regeneración democrática y contra la corrupción. Hemos ido adelantando uno, hay que cerrar las puertas giratorias y eso implica que un partido socialista que quiera ser creíble contra la corrupción tiene que prohibir las puertas giratorias a su interior y a lo mejor le toca decirle a alguna gente a su interior o el Partido Socialista o el Consejo de Administración de la gran empresa donde uno está, porque las dos cosas a la vez no van a permitir tener credibilidad. Y en tercer lugar, estamos preocupados por la situación territorial en España y creemos que hace falta un nuevo encaje territorial en nuestra opinión y en nuestra voluntad para seguir juntos, pero creemos que eso se hace con alguna propuesta y tendiendo la mano y no solo diciendo que no o escandalizándose por cómo votan o por qué deciden los catalanes. Por ahí va, para opinión de Podemos, un tipo de acuerdo que garantice proyecto de futuro para España, pues para los próximos años. Si el Partido Socialista tiene otro proyecto o no le cuadran estas propuestas y las quiere cambiar por otras, estaríamos encantados de oírlas. Pero tengo que decir que hasta ahora no las hemos oído. Digamos, hemos oído mucha discusión sobre sillas. Yo quiero ser presidente, yo no quiero ser presidente. Yo estoy dispuesto a intentar un pacto de investidura. Pero me ha sorprendido no escuchar apenas para qué medidas para los españoles. Así que si alguien quiere una investidura, lo que tiene que hacer es acudir a aquellos a los que les va a pedir, si les va a pedir el voto, y decirles, mire usted, yo quiero hacer esto con España, ¿ustedes qué quieren hacer? ¿Hay algún punto de encuentro o no? Si lo hay, se explora, y si no lo hay, pues entonces se lo tendrá que pedir a otros grupos. Lucía. Sí, buenos días, señor Errejón. Yo quiero preguntarle por Ustedes han demostrado, en fin, sobradamente su habilidad para acuñar conceptos y eslóganes que luego han sido, en fin, ampliamente utilizados en la vida política. En las últimas semanas les estoy oyendo hablar de búnker. Ustedes dicen el pacto PP-PSOE-Ciudadanos es búnker. Y claro, yo le digo, la palabra búnker en España no es la primera vez que se usa, se usó en la transición, significaba los sectores más, en fin, más inmovilistas del franquismo que no querían la democracia. Y yo me pregunto si verdaderamente ustedes creen que es una cosa parecida para denominarla búnker, puesto que en España hay memoria histórica de lo que es esa palabra, ¿no? ¿No creen que se han pasado ustedes en esta cosa del búnker? Bueno, creo que efectivamente estamos pensando en una cierta rememoranza de la transición en la medida en que nos parece que podemos estar en las puertas de una segunda transición. Ahora, hay diferencias notables entre esta transición, entre esta posible segunda transición y la anterior. La principal, que ya no hay miedo en los españoles. Y, por tanto, que los sectores más reacios a que haya cosas que cambien, a medidas de rescate social o a medidas de regeneración democrática, son sectores comprometidos con la democracia.
Es decir, que estamos hablando de un búnker del inmovilismo, pero no de la involución. Creo que ninguna de esas fuerzas políticas está poniendo en cuestión, por supuesto, el juego democrático en España. Esa seguramente es la mejor diferencia entre esa primera transición y la posible segunda transición a cuyas puertas estemos. Y eso habla de una buena evolución como país. Hay cosas en las que hemos evolucionado mal, en la última década sobre todo, pero hay cosas en las que hemos evolucionado mejor. Yo creo que el acuerdo del otro día para repartirse la mesa dibuja 3 partidos que con independencia de lo que digan de cara a la galería, están dispuestos a que en lo fundamental nada cambie, a minimizar los cambios lo más posible. Los 2 grandes partidos beneficiosos hasta ahora de la alternancia, que no del cambio, o sea, del juego de vasos comunicantes, el PP y el PSOE, y Ciudadanos, que a nuestro entender se está revelando como una fuerza auxiliar del bipartidismo, como una especie de muleta del bipartidismo. Pero, y por tanto que no es una buena noticia para los españoles que votaron cambio. Pero esto no pone en duda en absoluto, digamos, su compromiso con el juego electoral y con el juego parlamentario, en modo alguno. Es decir, si lo tuviera que expresar en otras palabras, es legítimo ese acuerdo en términos procedimentales y, sin embargo, pues nosotros no estamos de acuerdo y nos parece que una buena parte de los electores que votaron cambio, votando Podemos o votando otras formaciones, no les gustó ese acuerdo. Es legítimo, pero nosotros no estamos de acuerdo y no nos parece una buena noticia para que las cosas cambien. Buenos días, señoría. Porque ya tendrá que usted acostumbrarse a que le llamen señoría, ¿no? A partir de ahora, ¿no? No sé si me voy a acostumbrar alguna vez y a lo mejor es bueno no acostumbrarse. Pero usted ya es señoría, y forma usted del Congreso de los Diputados, ¿no? Bueno, creo que hemos empezado a cambiar muchos protocolos y acabamos de entrar. Vamos a ver. La acostúmbrese usted a lo de señoría. Usted, la noche de las elecciones, presentó a su líder diciendo, les dejo con el presidente del gobierno de la gente. Y yo le pregunto, ¿cree que ningún otro candidato, tenga o no el apoyo de su formación, representa de igual manera a los españoles? Si los españoles que no les han votado a ustedes no son la gente. El voto de los ciudadanos es igual. Y todo ciudadano haya expresado un voto, ese voto vale exactamente lo mismo. Y Podemos no es la primera formación de las elecciones generales. Así que lo primero es respetar los resultados que hayan sacado el resto de fuerzas. Nos parece que, por desgracia, los partidos tradicionales, cuando a veces han tenido que elegir entre legislar para la mayoría de los españoles, para la gente corriente, o legislar para los grandes poderes, para los sectores más privilegiados, a veces han elegido lo segundo, no por maldad, sino, por ejemplo, porque les financian las campañas electorales, o porque los bancos les condonan una buena parte de las deudas, que es seguramente las únicas entidades a las que les perdonan las deudas tan asiduamente es a los partidos políticos. Así que cuando han tenido que elegir, en las reformas laborales, en las reformas fiscales, cada vez que han tenido que elegir, creemos que se han hecho leyes al servicio de una pequeña minoría que en los años más duros para España vive mejor que nunca y ha ido dejando atrás a una amplia mayoría de gente corriente y trabajadora, muchos de ellos que son sus votantes. Muchos de esos votantes han dejado de serlo, les han ido abandonando. Han ido abandonando por millones. El Partido Popular ha perdido 3,5 millones de votantes en estas elecciones y el Partido Socialista 1,5 millones. Les han ido abandonando. Aún así, todavía el Partido Popular, por ejemplo, aunque claramente va en una tendencia descendente, es la primera fuerza en España. Y, por supuesto, máximo respeto a todos los españoles que lo hayan votado. Que también es gente. Por supuesto, vale. pero es verdad que cuando esos partidos tradicionales han tenido que tomar decisiones, en nuestra opinión, han elegido meterle la tijera o han elegido apretarle el cinturón, no a los que mejor viven, sino a la mayoría social española, a los ciudadanos españoles, incluso a sus propios votantes. Por eso algunos de ellos les han abandonado. Si no fuera así, y si no hubieran hecho eso, no habríamos nacido nosotros y no habríamos entrado con 69 diputados en el Parlamento. Íñigo Errejón, muchísimas gracias por desayunar esta mañana con nosotros aquí en Televisión Muchas gracias Española. otra vez. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Que un diputado de Podemos, o que fuera del Partido Popular, de donde fuera, lleve rasta, pues yo tengo sobrinos y familiares y chavales que tienen rasta. A mí con que lo lleven limpia, para que no me peguen un piojo. Estamos hablando de representantes de la soberanía popular. Son gente a la que han elegido los ciudadanos para que les representen. Y en segundo lugar, porque hace falta un poquito de cultura democrática.